Listo. Si les parece, Steffi y Sebas, iniciamos. Sí, perfecto. Chévere. Bueno, chicos, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar puntuales. Hoy día, como les habíamos comentado, Steffi y yo tenemos un invitado muy especial, Sebastián Almeida. Un poquito para que le conozcan, les voy a comentar cuál es su perfil. Sebastián estudió en la Universidad de San Francisco de Quito, Administración y Finanzas. Luego realizó una especialización en gestión de empresas familiares, administración y gestión de empresas en ADEM Business School. Luego una especialización en dirección de proyectos, gestión y evaluación de proyectos en ADEM Business School. Luego una especialización también en gestión de proyectos en UC Irvine Extension. Y también tiene una especialización en administración y finanzas por la Universidad de Maastricht. Actualmente él es gerente general y cofundador de la plataforma TFC Smart, una plataforma digital de sistema de medición y análisis de resultados y tendencias de todas las empresas a nivel nacional. Hoy ya nos va a contar ya de forma práctica en el mercado todo este tema de los análisis contables, análisis financieros, en base a lo que ustedes ya han estudiado. Entonces, estamos seguros que nos van a hacer quedar muy bien, que van a tener preguntas bastante buenas. Cualquier duda que ustedes tengan, Sebas es una persona muy abierta y sin ningún problema pueden aquí aprovechar todo su conocimiento. Entonces, sin más, les dejo con Sebas, les vamos a dar unos aplausos virtuales, ya saben, como en clase hay unos aplausos virtuales a Sebas y agradecerte muchísimo por tu tiempo, sabemos que tienes una agenda muy apretada, entonces en realidad creo que es muy provechoso todo el conocimiento que nos puedas dar hoy día a todos nosotros. Sin más, Sebas, puedes continuar, puedes iniciar, si quieres, tienes una presentación, puedes también compartirla. Listo. Bueno, Luis, muchas gracias. Ahorita estoy compartiendo la pantalla. Me comunica si es que ya la pueden ver. Sí, perfecto. Listo. Entonces, vamos a arrancar este pequeño curso, pequeño taller de análisis financiero. Vamos a revisar unos principios básicos. ¿Qué es lo importante de esta charla? Por así decirlo, lo importante de esta charla que ustedes se lleven es cuáles son los indicadores principales, por así decirlo, qué es lo que yo tengo que hacer cuando estoy viendo un balance financiero y qué podría analizar, qué es lo principal que tengo que analizar. Ya que todo lo que son fórmulas, cómo calcular, cómo sacar estas variaciones, siempre van a poder encontrar en Internet. Eh, Así que eso es lo importante. Por favor, Luis, Stephanie, si ven que estoy yendo muy rápido o quieren profundizar un poco en algún concepto también, con muchísimo gusto me avisan y paramos y podemos profundizarlo un poco más. Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a revisar? Vamos a hacer un breve repaso de lo que son los estados financieros, el estado de resultados, del balance general, y voy a mencionar dos de manera muy puntual, de manera muy rápida, que es el flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Después vamos a ver los conceptos básicos de los análisis financieros y cuáles son sus principales indicadores. Posteriormente vamos a pasar a un taller práctico ya de análisis financiero, en el cual voy a hacer yo un repaso de una empresa y posteriormente les enviaré a ustedes unas empresas para que puedan hacer estos análisis. Entonces empecemos. Los estados financieros. El primer estado financiero es el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. Aquí a mano derecha podemos ver una composición básica. Tenemos los ingresos, los costos de ventas que están compuestos por el consumo de inventarios, mano de obra, gastos de fabricación. Posteriormente tenemos el margen bruto, ingresos menos costos de ventas. Después tenemos todo lo que son los gastos de la empresa, compuestos por sueldos, gastos operacionales, los gastos financieros, gastos no operacionales. Si al margen bruto le restamos todos los gastos, tenemos la utilidad antes de impuestos. Y posteriormente de calcular los impuestos, vamos a tener la utilidad neta. ¿Qué mide el estado de resultados? El estado de resultados mide periodos acumulados, es decir, en este caso estamos viendo del año 2017 de enero a diciembre. Esto siempre va a ser en la medición de un periodo. Mide los ingresos, los egresos, como ya los vimos, mide los resultados y los impuestos por pagar. El siguiente es el estado de situación financiera o balance general. Está compuesta por los activos, por los pasivos y por el patrimonio. Y esto es la foto de una compañía a la fecha. Es decir, esto es equivalente al saldo de un estado de cuenta bancario. No se mide
este es mi saldo de enero ahora, sino este es mi saldo en mi estado de cuenta, en mi estado bancario al día de hoy. Seguimos. Como les dije, hay dos estados financieros que solamente les voy a nombrar, no voy a entrar en detalle, que es el estado de flujo de efectivos, que mide las variaciones de ingresos y egresos de efectivo, de mi flujo de efectivo. Por ejemplo, si yo veo que mis ventas de un año a otro subieron 100, pero mis cuentas por cobrar subieron 20 en ese año, entonces el efecto del flujo no son los $100 que yo vendí, son solamente los $80 que me ingresaron. También se ignoran movimientos sin flujo y en algunos casos también se realiza este análisis agrupando las variaciones dentro de flujos de operación, todo lo que tiene que ver con el día a día de la compañía, los flujos de inversión, que son las compras y ventas de activos, por ejemplo, de maquinaria, de edificios, de un terreno, y todo lo que es el flujo de financiamiento relacionado con deudas bancarias, por ejemplo, el rato que yo saco un préstamo en el banco. Y tenemos el estado de cambios en el patrimonio, que son las variaciones en las cuentas patrimoniales, como cuánto cambió mi capital, mis reservas, mis utilidades. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son los análisis financieros. Como conceptos básicos, podemos analizar que siempre es importante tener puntos de referencia, comparar con otros periodos o comparar con otras empresas. Por ejemplo, yo puedo decir que 1,70 m es una altura promedio, si es que nos medimos, no sé, tal vez todos los que estamos acá, o nos medimos tal vez dentro del país, pero si es que medimos 1,70 m en base a un equipo de básquet, vamos a ver que 1,70 m la verdad es una altura pequeña, muy pequeña. Entonces, por eso es importante comparar con años anteriores, poder calcular las variaciones importantes, ver crecimientos, decrecimientos, ya sea en números o porcentajes o en números y porcentajes. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir identificar cambios de estrategias. Por ejemplo, yo puedo subir mis ventas, pero si también subo mis cuentas por cobrar, quiere decir que algo no está pasando bien. Un ejemplo de esto es, yo le digo a mi vendedor, oye vendedor, necesito subir $1.000.000 mis ventas, pero le doy libertad de que lo haga de la manera que él quiere. Entonces él podría decir, voy a vender el mismo producto que estamos vendiendo solo de contado, solo por pago de contado, y le voy a pedir que me paguen todos los nuevos clientes que quiera a un año. Es decir, les voy a dar 365 días para que me paguen. Entonces yo tengo un producto que la gente quiere y en vez de pagarme de contado me va a pagar en 365 días, obviamente que voy a poder lograr este $1.000.000. Sin embargo, voy a causar un déficit gigantesco para la empresa. En lo que es la variación de activos, es la misma lógica. Tengo que ver si variaron mis inventarios. Por ejemplo, si tengo un incremento fuerte en inventarios, lo ideal es que venga con un beneficio. Por ejemplo, al comprar yo más a un proveedor, debería pedirle algún descuento por volumen o algún descuento por pronto pago. Lo mismo si es que compro propiedades, compro planta o compro equipo para mi producción. Esto debería representarme ya sea menor costo de producción o también una disminución de desperdicio, por ejemplo. Lo mismo aplica para las variaciones en pasivos, como los proveedores o mis pasivos bancarios, o también las variaciones dentro del patrimonio, por ejemplo, un incremento de capital dentro de la empresa. Ahora vamos a pasar ya en sí a lo que son los indicadores financieros. Dentro de los indicadores financieros podemos ver el primer concepto, es el de utilidad y el de rentabilidad. La utilidad, por ejemplo, es la diferencia entre ingresos y mis costos, en este caso el margen bruto, como vemos aquí, ingresos menos costos, que ya lo vimos en el primer estado financiero, en el estado de resultados, el margen bruto. Así, igual la utilidad antes de impuestos o la utilidad neta. Y la rentabilidad es, medimos el porcentaje para ver qué tanto beneficio o qué tan rentable es, en este caso, sobre mis ventas. Otro indicador financiero importante es el EBITDA. El EBITDA es por sus siglas en inglés, en español es la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, y es la capacidad de producir efectivo de una empresa. Por eso es que quitamos las depreciaciones, amortizaciones, que son cuentas que no generan flujo de efectivo. Este indicador es una forma rápida de medir el valor de una empresa. ¿Cuánto vale una empresa? Normalmente hay indicadores entre 3 a 8 a 10 en ciertas empresas de tecnología o líneas de tecnología. Este indicador puede ser de 20 veces, 30 veces.
¿Y de qué depende? Normalmente depende de la empresa, si es una empresa estable, es una empresa que todavía sus flujos están subiendo y ya se han estabilizado. Pero nos da una referencia, es decir, si una evita es de 5, yo lo podría multiplicar por otros 5, 5 por 5, 25, tengo 25, esta empresa podría costar 25 millones. Como digo, es una forma rápida, hay varios métodos especializados para hacer una valoración de empresas, sin embargo, nos da otra opción más para poder comparar estos resultados de estos otros métodos. Tenemos también el índice de liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para hacerle frente a sus obligaciones. En este caso, tenemos el índice de liquidez, que son los activos corrientes de una empresa dividido para sus pasivos corrientes. Tenemos la liquidez ácida, que son los activos corrientes menos los inventarios de una empresa dividido para los pasivos corrientes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo digo, mis inventarios tal vez no son algo que yo lo puedo convertir en efectivo de la noche a la mañana. Por ejemplo, como en los activos corrientes se encuentra el efectivo, mis cuentas por cobrar. Yo podría tal vez gestionar para tener las cuentas por cobrar de mis clientes de una manera más rápida. Sin embargo, salir a vender mis inventarios, tal vez no lo podría hacer de una manera tan rápida. Por eso es que se llama liquidez ácida. ¿Cuáles son los resultados a considerar de estos dos índices? Es si es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, si después del cálculo el resultado es 1.5, por ejemplo, significa que yo tengo 1.5 dólares de activo por cada pasivo. Por cada dólar de deuda yo tengo 1.5 dólares de activo. Es decir, yo puedo pagar todos mis pasivos corrientes y todavía me quedaría con 0.5 centavos a mi favor. Entonces, es una manera para medir la capacidad que tiene la empresa hacia sus obligaciones. Otro indicador importante es el ciclo de efectivo. El ciclo de efectivo es cuánto tarda cada dólar en dar la vuelta por todo el proceso de una empresa. Por ejemplo, desde que compro mis materias primas, pago a mis proveedores, produzco, mantengo todo este inventario en mis bodegas, realizo la venta y cobro a mis clientes. Entonces, ¿cuánto tarda esto en días? Es el ciclo de efectivo. Los días de cartera mide cuánto tiempo yo me demoro en cobrar a mis clientes en promedio. Son las cuentas por cobrar dividido para mis ventas por 365 días. Los días de inventario mide cuánto tiempo yo en promedio tengo mis inventarios en bodegas. Ahí pueden ver la fórmula en la parte de abajo. Y los días proveedores mide cuánto tiempo yo en promedio me demoro en pagar a mis proveedores. Para calcular el ciclo de efectivo, yo tengo que sumar días cartera más días de inventario, que son equivalentes a mis problemas. Es algo que tengo que gestionar yo, cobrar a mis clientes más rápido, mover más rápido el stock que tengo en mis inventarios. Y a esto le tengo que restar menos mis días proveedores, porque estos días proveedores son problemas de terceros. Entonces, con esto yo voy a tener un ciclo de efectivo. Un ejemplo de ciclo de efectivo, por ejemplo, es restaurantes de comida rápida. Por ejemplo, los restaurantes de comida rápida suelen tener un ciclo de efectivo negativo. ¿Por qué? Porque días de cartera cobran de contado, uno ese mismo rato se acerca y paga o paga con tarjeta, y el restaurante cobra de una. Los días de inventarios no son de más de 2 o 3 días de inventarios que tienen estos restaurantes, pero en cambio sus días de proveedores, ellos se demoran a pagar a sus proveedores 30 días, digamos, por todas las materias primas que compran o todos por los alimentos que compran. Entonces, si tenemos 5 días, que son nuestros problemas aquí, y 30 días acá, vamos a tener un ciclo efectivo de 25 días, de menos 25 días, lo cual dice que yo estoy financiando toda mi operación con la plata de proveedores. Después también tenemos la rotación de activos fijos. Aquí estamos viendo qué tan productivos son mis activos, es decir, cuántas veces yo estoy vendiendo lo que he invertido en mi propiedad, planta y equipo. Digamos que en un año este indicador es de 3, pero al siguiente baja a 1. ¿Qué quiere decir? Esto puede ser por dos cosas. Uno, o bajé mis ventas, por lo tanto mis activos son menos rentables, rotan menos, me ayudan a vender menos, o puede ser que yo invertí, me compré una nueva oficina, me compré nueva maquinaria, por lo tanto este índice de rotación baja. Lo mismo el endeudamiento. El endeudamiento lo que tenemos que medir son varias cosas. Los principales es la deuda bancaria
de corto y largo plazo dividido para el pasivo total y mis cuentas por pagar a proveedores también divididos para el pasivo total. Con esto yo voy a saber cuál es mi proveedor principal. Si mi proveedor principal es el banco o mi proveedor principal son los proveedores con los que yo les compro mis materias primas o todo lo que yo necesito para el giro del negocio. También es importante dividirlo esto para las ventas. ¿Por qué? Porque puede ser que sí, es un proveedor importante, pero yo he visto acá empresas que tienen en sus deudas bancarias el 60% de sus ventas, es decir, venden 100 millones, pero tienen 60 millones de pasivos bancarios. Entonces hay que tener mucho ojo con estos niveles de endeudamiento que pueden causar problemas de liquidez en el día a día para las empresas. Otros indicadores son, por ejemplo, los de rentabilidad. Aquí tenemos rentabilidad, pero rentabilidad sobre el patrimonio, como vemos aquí, la rentabilidad del patrimonio, y la rentabilidad sobre los activos. Mire qué tan rentable es la compañía, en caso del patrimonio para los socios, y en caso de los activos para ver qué tan productivos o qué tan rentables ha sido toda la gestión que he hecho para mantener mis activos. Bueno, aquí tenemos también estos de rentabilidad. Después tengo la composición del activo. Aquí podemos ver en la parte de abajo los pasivos, los divido para los activos y el patrimonio los divido para los activos. ¿Para qué? Esto lo que me va a decir es qué porcentaje de mis activos yo los estoy pagando con pasivo, con plata de terceros, y qué parte de los activos yo los estoy pagando con patrimonio. Es decir, si es que yo tengo una relación 30-70, 30 de activos y 70 de patrimonio, quiere decir que yo soy el principal, yo estoy poniendo la plata para financiar esos activos y la operación de mi empresa. Pero caso contrario, si yo tengo una composición de 70% de pasivos y 30% de patrimonio, quiere decir que las principales personas que han puesto plata para la empresa son los proveedores o los bancos. Entonces, bueno, con esta información de aquí, vamos a pasar a ver un ejemplo, un caso práctico de cómo podemos hacer estos análisis financieros dentro de TFC Smart. Vamos a ver aquí. ¿Me confirman si se cambió la pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto. Entonces, ahorita estamos haciendo un ejemplo de una empresa. He seleccionado una empresa grande, importante en el país, que es Papelera Nacional, productores de papeles y de cartones. Y vamos a empezar. Aquí lo que podemos ver es tenemos el primer indicador, el primer estado financiero, que es el estado de resultados. Posteriormente, aquí a mano izquierda, vamos a ver los activos, los pasivos y el patrimonio. Cada uno de estos estados financieros va a venir ya directamente calculado todos los indicadores financieros o los indicadores financieros principales, por así decirlo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo para hacer estos análisis financieros? Como les comenté, lo primero que tenemos que revisar son las variaciones importantes, variaciones entre periodos. Entonces podemos ir viendo, del 2017 tenía un total de ingresos de 133 millones, subió a 187 y aquí bajó a 168. Tenemos una disminución de ingresos en el último año. Posteriormente tenemos el costo de ventas total. Vemos aquí igual cómo ha ido variando de 11, 133, 126. Para poder tener una mejor relación de esta variación, dividimos el costo de venta para el total de ventas. Aquí tenemos los ingresos. Se componen en dos cuentas, las ventas operacionales, por así decirlo, las que tienen que ver con el giro de mi negocio, y estas otras ventas que no tienen nada que ver con el giro del negocio. Por ejemplo, vendí una maquinaria, o tengo ingresos financieros porque tengo la plata en el banco y el banco me pagó alguna utilidad sobre esos depósitos que tengo ahí, sobre esas inversiones. Esas son otras ventas u otros ingresos que no tienen nada que ver con el giro de mi negocio. Entonces, si dividimos para el total de costo de ventas, vamos a ver aquí en porcentajes, que es el 83, el 71 y el 75. Estamos viendo una optimización sobre las ventas del costo de ventas desde el 83 al 71 y aquí volvimos a subir un poco al 75, pero estamos viendo que ya existió una optimización. Entonces, si es que abrimos el desglose de los costos, vemos el consumo de inventarios, la mano de obra y los gastos de fabricación, y aquí podemos ver que la optimización más importante se vio aquí. Son 5 puntos en el consumo de inventarios. Esto puede hacer que yo o reduje mis desperdicios o conseguí materia prima más barata.
Hay ciertas incógnitas al analizar empresas a las que no pertenecemos o las que no manejamos que siempre nos van a quedar una pequeña duda, ya que esta variación, a qué se debe, solo la van a saber las personas que ya trabajan directamente dentro de esta empresa. Sin embargo, vamos a poder saber casi al detalle qué es lo que está pasando con la empresa. Podemos ver aquí los costos de mano de obra, cómo han ido moviéndose. Vemos que si bien suben, pero en relación con las ventas son menores que el año 2017. Lo mismo para gastos de fabricación, podemos seguir haciendo este mismo análisis. En la parte de aquí van a poder agrandar la pantalla. Vamos a poder seguir haciendo este mismo análisis. Podemos abrir los gastos de fabricación y ver en qué está gastando la empresa, si es que cada uno de estos gastos, honorarios, provisiones, depreciaciones, pérdidas en ventas de activos, impuestos, servicios públicos. Bueno, cada una de estas cuentas ha variado, ha subido, ha bajado en números y en porcentajes sobre ventas. El mismo análisis lo tenemos que hacer para el total de gastos. Antes de eso, aquí tenemos, como les mencioné, el margen bruto. Vemos que el margen bruto ha subido de 22 millones a 54 millones y bajó en el último año a 42 millones. Si es que vemos el porcentaje, subió del 16 al 28 y está al 25. Entonces, si es que vemos, si bien hubo una disminución de ingresos, sin embargo, tenemos un margen bruto mayor al del año 2016 y unos puntos menores al del año 2018. El total de gastos, el análisis es similar, podemos ver las variaciones, vemos que ha subido numéricamente, pero al ver en porcentajes vemos que bajó del 10 al 9.6 y podemos ir viendo en detalles los sueldos, los gastos operacionales, vamos a abrir, y podemos ir viendo cada uno de estos detalles. Aquí una cuenta interesante, por ejemplo, es gastos de promoción y publicidad, como vemos aquí. La empresa, al parecer por políticas, tiene unos gastos de alrededor de $80,000 al año, el cual eran casi el 0.1%, ya representan menos del 0.0%, por ahí deben tener unos decimales, sin embargo no son representativos, así que vemos que esta variación de los ingresos, de esta subida y esta bajada, no está relacionada con la promoción y publicidad. Tenemos posteriormente la utilidad antes de impuestos. Si es que vemos en porcentaje, podemos ver, tenían el 6% de utilidad antes de impuestos, 8 millones, y con este incremento en ventas subieron a 38 millones, ahora tienen el 20%, y en el 2019 bajaron al 15%. Esto para industria ya son cifras altas. Normalmente las industrias se manejan con un 10%, normalmente hablando de industrias medianas y pequeñas, se manejan con con una rentabilidad por alrededor del 10% en promedio. Entonces ya decir más del 15% son índices de rentabilidad muy buenos que podemos ver aquí. Posteriormente tenemos el 15% de participación laboral a sus trabajadores, el impuesto causado y nos va a dar la utilidad neta. Vamos a poder ver el EBITDA, y está calculado como el EBITDA, la generación de generar efectivo. Tenemos de 15 millones, subió a 45 millones, a 34 millones. Como decía, un indicador rápido, podemos multiplicar esto por 3, por 5, por 8. Si multiplicamos por 5 son 150, 160 millones, 162, 63 millones de dólares. Como vemos aquí, es una valoración rápida. Como digo, siempre tenemos que ver si es que estas cifras ya están estabilizadas, no están estabilizadas, y siempre tenemos que acompañar la valoración de empresas con métodos mucho más profundos de análisis, es decir, como la generación de flujos de efectivo, pronósticos, proyectos o valoración de activos. Es decir, hay varios procesos para hacer una valoración de empresas. Aquí van a encontrar más indicadores, como vemos aquí, el promedio de ventas mensuales. Esto es dividido en las ventas para 12, cuánto la empresa ha importado y cuánto tienen compras locales dividido para sus compras. Esto lo van a encontrar dentro del costo de ventas, dentro de consumos e inventarios. Aquí van a ver las compras locales y las importaciones. Y el total de nómina. Como vieron, en la nómina se divide en dos partes, normalmente en la mayoría de empresas, en mano de obra, que está en el costo, cuánto me costó producir los productos que yo estoy haciendo, y en la parte de abajo tenemos dentro de los gastos sueldos de administración y ventas, que ya es cuánto me costó el proceso de ventas o el proceso de administración de la empresa. Entonces, aquí ya tenemos sumado el total de nómina de estas dos cuentas, podemos igual ver en porcentajes
ver cómo ha ido disminuyendo este valor sobre mis ventas, es decir, la nómina que tengo es más productiva en relación a mis ventas. Aquí tenemos el número de empleados, un promedio de cuánto es la nómina promedio por empleado y unas ventas mensuales por empleado. Eso en cuanto al estado de resultados. En los activos tenemos que realizar un análisis similar. Tenemos los activos corrientes, podemos ir viendo las variaciones importantes en clientes, como les mencioné en las diapositivas, en inventarios, es que hubo crecimientos importantes, variaciones importantes. Tenemos que ir viendo igual en los activos no corrientes, lo que es propiedad, planta y equipo, hubo inversión, no hubo inversión. Aquí vemos un crecimiento en el último año. En los últimos años, aquí vemos 3 millones de dólares, aquí vemos 6 millones de dólares, 5 millones de dólares de crecimiento. Entonces, realizaron inversión en, en alguna propiedad, ya sea en algún terreno, en mejoras para la planta, en tecnología, hicieron inversión. En los indicadores financieros, aquí vamos a ver el índice de liquidez. El índice de liquidez ácida es el único que no le tenemos calculado dentro de este análisis. Es uno que ustedes lo pueden calcular directamente. Yo les voy a pasar estos análisis también en Excel. Ustedes lo van a poder calcular. Es los activos corrientes menos el inventario dividido para los pasivos corrientes. Entonces aquí podemos ver lo que es el índice de liquidez. Tenemos aquí de 3.3, de 2.7 y de 3.3. Se ha mantenido alrededor de 3. Por ejemplo, estamos viendo que es mayor a 1, por lo tanto, esta empresa podría hacer frente a todas sus obligaciones sin ningún problema. Aquí el problema sería cuando esta cifra es menor a 1, ya que no alcanzaría a pagar todas sus obligaciones corrientes. Como les mencioné, tenemos los días cartera ya calculados. Esta empresa se demora 87, subió en el 2018 a 98 días. Si es que se acuerdan, en el 2018 hubo un incremento importante de ventas. Entonces puede ser que también extendieron un poco más los créditos o tuvieron problemas en la cobranza. Por lo tanto, esta cifra también subió. Sin embargo, para el 2019 ya se ha normalizado un poco a cifras de años anteriores. Por eso digo, es importante tener puntos de referencia para poder comparar. Ya sea que 87 puede ser bueno o puede ser malo. ¿De qué depende? Depende de mis flujos o también puede depender del mercado, ya que mis competidores aquí pueden tener 30 días. ¿Qué quiere decir? Solo se demoran 30 días en cobrar a sus clientes. Yo me estoy cobrando 87. ¿Por qué? Entonces, o serán los mismos clientes, ¿por qué a ellos les pagan a 30 y a mí 87? Tengo que ir a conversar con mis clientes, tengo que volver a negociar, volver a cambiar mis políticas. Tal vez es un problema de los vendedores que no les he comunicado que tienen que mejorar estas cifras. Lo mismo con días de inventarios. ¿Cuántos días yo en promedio tengo mis inventarios? 118, 121, 98. El ciclo operativo, no los mencioné antes, pero es la suma de estos dos. Como dije, días cartera y días de inventario son mi problema. Esto es cuántos días yo me demoro en cobrar a mis clientes y tener mis inventarios. Y esto me da el ciclo operativo, 185 días. Si es que después nos vamos a los pasivos, en los pasivos igual tenemos que hacer el análisis, como dije, las principales variaciones. Tenemos en el corto plazo las cuentas de proveedores, los pasivos bancarios. En el pasivo no corriente también podemos tener proveedores de largo plazo, pasivos bancarios de largo plazo. Dentro de los indicadores financieros, sin embargo, ya tenemos agrupado el total de pasivos bancarios de corto y largo plazo. Aquí vemos que son 4.300.000. Vemos que ha ido bajando, que ha estado pagando su deuda, no ha sacado nuevos créditos. Vemos aquí el pasivo bancario sobre ventas, vemos que es un 3% del total de las ventas, no es un monto alto o representativo para esta empresa. Tenemos el ciclo operativo o mis problemas, aquí teníamos 185 días, y aquí tenemos los días proveedores. ¿Cuántos días en promedio me demoro yo en pagar a mis proveedores? Tenemos 52 días, lo cual, si restamos 185 menos 52, nos va a dar 134. Aquí siempre vamos a tener algún tema de decimales, no estamos mostrando los decimales, estamos haciendo redondeos. Pero vamos a tener un promedio de 134 días que yo me demoro en rotar todo un dólar. Entonces, sí, vemos que nos hemos igualado prácticamente a las cifras del año anterior. Como digo, lo único que nos falta es ver esto en relación con otras empresas de la industria, cómo está. Aquí está el pasivo corriente sobre el pasivo total. Vemos que tenemos más deuda corriente que más deuda a largo plazo. Si nos vamos ya al patrimonio, para terminar este ejemplo,
Vamos a tener todas las cuentas patrimoniales. Aquí igual podemos ir viendo las variaciones de capital y aportes. En capital vemos que ha subido hasta 55 millones de dólares de capital la empresa. Han metido más plata los socios de esta empresa. Tenemos, bueno, unas cuentas de reservas, de adopción de NIF, otros resultados integrales, que son conceptos un poquito ya más técnicos desde el punto de vista financiero y de análisis contables. Tenemos los resultados acumulados, tenemos los resultados y los resultados del ejercicio. Igual podemos ir viendo todas las variaciones que les he mencionado. Dentro de indicadores financieros, tenemos lo que es el ROA o la rentabilidad sobre los activos. Tenemos si es que la utilidad la dividimos para los activos, vamos a tener aquí cuánto es nuestro ROA. Si dividimos la rentabilidad o el resultado del ejercicio para el patrimonio, vamos a tener aquí cuánto es la rentabilidad para los socios de esta compañía, cuánto está generando la plata que tienen en esta compañía. Es decir, si esta rentabilidad es muy baja, digamos es un 3%, es un 4%, tal vez esta plata me sirva mejor en un banco, buscarme una póliza de inversión que me pague un 5, 6, 8, 10% y no estar generando, digamos, un 8% o en otros casos un 3% en una compañía. Y este que ya lo hemos visto, que es la utilidad dividido por las ventas. Entonces, esto es lo que tenemos que ir viendo. Aquí está la composición. Como les dije, el total pasivo para el total de activos, 26% en el último año, el patrimonio, 74%. Esta empresa es, por así decirlo, más de los socios ponen más plata en la empresa que los proveedores. Y bueno, ese es un análisis general de la empresa. Vamos a ver aquí, déjenme ver. Aquí pueden ver, este es el formato del archivo de Excel de este análisis. Aquí van a tener cada una de estas pestañas para poder ayudarse a hacer los cálculos. En el DPG o pérdidas y ganancias, hay que realizar las variaciones numéricas, es decir, 2018 versus 2017. Vamos aquí a poner variación 2018, variación 2019. Y lo mismo en porcentajes. Si es que vemos aquí, podemos sacar la variación de los porcentajes, ver cuánto fue la variación porcentual 2018, que lo podemos poner también aquí mientras tanto, y la variación porcentual 2019. Tenemos aquí. Entonces, esto nos va a permitir encontrar, dónde se encuentran los cambios más importantes dentro de la empresa. Aquí, como decía él, en cuanto a ventas, no sé si es que alcanzan a escuchar, a mí se me fue la No, conexión. se cortó. Ah, Ay, que se cortó. ya, esperemos Cortó, entonces. creo. Cortó la conexión de Sebas. Esperemos un minuto. Ok, sí. Ahí creo que regresó. sí, creo que se desconectó un segundo, ¿no? Sí, sí, sí. En la explicación igual ya se empezó a cortar también el tema de la voz y luego ya se fue como la conexión de la imagen. A ver, les voy a volver a compartir la pantalla. Ya, ahí me avisan si es que le pueden ver. Sí, sí se ve. Sí, bueno, ¿nos quedamos por aquí o se quedaron Más o se menos, quedaron por aquí? sí, sí, más o menos justo cuando estabas como acomodando todas las celdas de arriba ya estaban todos esos cálculos. Claro, así es. Lo que sí es que con este archivo en Excel ustedes se pueden ayudar para sacar las variaciones horizontales, las que no se encuentran dentro del archivo dentro del archivo del estado de resultados, dentro de la plataforma, en la sección estado de resultados, no tenemos variaciones horizontales. Sin embargo, por eso ustedes los pueden realizar directamente desde el Excel. Así como el porcentaje sobre ventas. El porcentaje sobre ventas ustedes lo pueden sacar directamente desde aquí o ya en el estado de resultados, por ejemplo, ya pueden hacer estas divisiones. Por ejemplo, el margen bruto dividido para el total de ventas.
vamos a tener aquí los mismos valores que tenemos en la plataforma. Así también ustedes van a poder ver el desglose ya abierto de todos los costos de una empresa, los gastos ya abiertos del detalle de una empresa. En balance general van a tener lo mismo, en balance general ya van a tener abierto, acá van a poder hacer otros cálculos, por ejemplo, el porcentaje de los pasivos dividido para los activos, o el patrimonio dividido para los activos, que ya lo revisamos y también se encuentra dentro de la plataforma. Sin embargo, ustedes también pueden ayudarse para sacar o nuevos cálculos de los indicadores que necesiten para tenerlos acá o para anotarlos, o las variaciones horizontales también. Aquí ya tienen un desglose abierto de los activos, de los pasivos, del patrimonio y el detalle total de los indicadores financieros, para que también puedan ir analizando cada uno de los indicadores que hemos conversado, vayan viendo las variaciones importantes, vayan fijándose en lo que, por ejemplo, les comenté, sí, puede haber un incremento en ventas, pero también subió la cartera, por lo tanto me estoy demorando más en cobrar. Entonces esto me puede afectar índices, por ejemplo, como el índice de liquidez. Entonces esto quiere decir que mi empresa va a tener menos efectivo para sus operaciones. Entonces, ir encontrando todos estos puntos importantes dentro de la empresa. No sé si al momento hay alguna duda, Luis, Stephanie, ¿hay alguna duda? O pasamos a la charla, o si alguno de ustedes tiene una duda, o ya pasamos directamente para enviarles los archivos del taller. Con mí estamos bien, pero más bien los chicos para ver si es que ellos hay algún término que tal vez no les resulta familiar o algo que no les quede claro, porque a nosotros se nos hace tal vez un poco más fácil hacernos a la idea de todos los términos, porque me parece que sí hay un par de términos nuevos que tal vez se les no estén claros para los chicos. Chicos, ¿todo bien? Chévere, gracias, ahí nos están haciendo que sí. En tal caso, igual ya cuando se puedan hacer ahorita el taller que Sebas les tiene preparado, ahí como siempre ya empiezan a salir dudas. Y bueno, el plan es que ahorita Sebas les va a decir qué es lo que ustedes tienen que hacer, les va a enviar una información y luego salimos, vamos a armar los grupos y luego salimos todos y Sebas les va a dar hoy mismo ya como que un poco la retroalimentación, las respuestas. Entonces traten de ustedes por su propia cuenta tratar de hacer los análisis, lo que más puedan y salgan con dudas también para que luego Sebas ya les pueda explicar, solventar cualquier duda y ya resolver este taller práctico que vamos a hacer hoy. Entonces no sé si les parece, Sebas y Steffi, ya podemos armar los grupos para empezar de una vez, ¿no? Tener tiempo. Listo, les mando entonces los archivos. Bueno, para este taller seleccioné dos compañías dentro de la misma área, que son Cartones Nacionales Cartopeli y Grupasa Grupo Papelero. Son dos empresas igual, de las más grandes del país en lo que tiene que ver con producción de cartones. Justamente para que tengan ya puntos de referencia, es decir, esta empresa está bien o está mal, ya puedo compararla con un competidor directo y ver cómo están yendo estos índices que ya tratamos en el análisis anterior. Entonces les voy a compartir el link de acceso a este reporte. Voy a mandar aquí por el chat. Parece que no me da para compartir, al menos que deje de... Aquí está el chat. Voy a mandar por aquí. Y el archivo de Excel. El archivo de Excel tiene exactamente el mismo formato que el que ya vimos. Sin embargo, tiene... listo, ahí ya se envió. Por favor, me confirman si es que llegó el link y llegó el análisis. Sí, llega. Entonces, el archivo en el formato de Excel es exactamente igual a este. Sin embargo, van a tener dos compañías. Va a estar una compañía al lado de la otra en este formato. Entonces, ustedes ya van a poder hacer sus cálculos de las variaciones, encontrar tendencias, encontrar tal vez algún cambio de estrategia o algún problema que hayan tenido las empresas al desarrollar su día a día, a través de también apoyándose tanto en la herramienta web como en el Excel.
Sí, perfecto. Ahorita, por favor, para que todos se descarguen el documento, porque ya cuando vemos los grupos, tal vez ya no estoy seguro si es que les sigue saliendo en el chat. Entonces, todos descarguen a su computadora ese Excel y abran también ese link para que en sus grupos ya puedan empezar a trabajar. Obviamente, ahorita estamos los dos paralelos, entonces les va a tocar igual con mezclado, ¿no? Con compañeros de otros paralelos. ¿Verdad? Ujú. Sí, entonces, si les parece ya, ahorita armamos los grupos. A ver, entonces, por un segundito a Sebas y Steffi voy a ponerles como en espera para que no se les asigne el sistema de grupos, ¿ya? Y de ahí sí armo los grupos y volvemos los tres. Perfecto. Listo, chicos, vamos a continuar con el taller. Primero vamos a preguntar a unos grupos para que nos vayan indicando cómo les ha ido y luego Sebas ya les va a dar la retroalimentación. Antes de esto, quisiéramos consultarles a ustedes si quieren tal vez presentarnos, si quieren consultarle algo a Sebas, si tuvieron alguna duda, algún inconveniente, de forma abierta pueden levantar la mano ahorita y les vamos dando la palabra para que vayan haciendo cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Lo importante un poquito es identificar o preguntarles si es que vieron algo importante entre la variación de las dos empresas o si destacó una empresa más que la otra o pudieron ver algún cambio en el comportamiento de las empresas o qué les llamó la atención de los indicadores financieros, sea de una empresa o de la otra. Hola. ¿Sí? David, ¿quieres hablar? Chévere. Cristian, sí, dinos tu consulta. Eh, buenos días con todos. Disculpen una pregunta en la página que nos mandaron. En la parte de resumen ejecutivo no comprendo bien los resúmenes. De aquí los costos y gastos de nómina, porcentual sobre ventas. La parte que está en celeste, esos porcentajes no los comprendo bien. Si me pueden dar una ayuda. Perfecto. Justo me estoy abriendo ahorita la página. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Listo. Tenemos aquí costos y gastos de nómina. Esto, un poco lo que habla es, aquí está de cada una de las dos empresas que estamos haciendo el análisis, está en la parte de arriba cuánto es el total de costos y gastos de nómina. Como les decía, la nómina se divide normalmente en dos grupos, la que va en el costo, es decir, la mano de obra o todas las personas que están involucradas en el proceso productivo, dentro de fábrica, gerentes de producción, etcétera, y lo que es dentro de gastos, lo que son sueldos de administración y ventas. Entonces, aquí están sumadas estos dos rubros y lo que podemos ver es que en cartones nacionales, Cartopel, tenía 15 millones en 2017 y fue subiendo a 17 millones, lo que le representa el 8.1% de sus ventas. En la parte de abajo, para agruparse el grupo papelero, de 8 millones 800 subió a 10 millones de dólares y le representa un 6.4% de sus ventas. Asimismo, puede ser que el valor en numérico subió de 8.8 a 10 millones, sin embargo, como sus ventas aumentaron, porcentualmente, este porcentaje es menor. Y a mano derecha están las variaciones horizontales, es decir, del 2017 al 2018 subió un 8%, del 18 al 19 subió un 2% y de los últimos 3 años, o sea, del 17 al 19, subió en 9% o 14%. Y en total, la mano de obra de las dos empresas subió en estos últimos 2 o 3 años un 11%. Chévere, muchas gracias, Sebas, por la respuesta. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Alguna otra duda? Con muchísimo gusto, ahorita pueden levantar la mano. Sí, buenos días. ¿Ahora sí? Eh, sí, yo tenía una pregunta. O sea, estaba revisando en el Excel y en la parte de pasivos. Estaba viendo que en la segunda empresa lo que es impuestos. No. O sea, estaba viendo en las gráficas y destacó más la segunda empresa en ventas. Sin embargo en el patrimonio, o sea, al final lo que queda para la empresa, en el segundo grupo, tenía menor patrimonio.
Entonces me fui a la sección a la sección de gastos y me di cuenta que, o sea, bueno, ahí vi que en la parte de impuestos, la segunda empresa es la que paga más impuestos en comparación a la primera. Sí, O sea, eso estaba o viendo sea, el archivo de o Excel aquí. sea, o sea, no sé si eso es en relación al número de ventas o es porque tienen muchos más departamentos u otros gastos por esa cosa. O sea, esa parte era mi pregunta. Perfecto. Sí, normalmente en esta cuenta que está aquí en impuestos, es los impuestos que las empresas pagan relacionados al IVA, relacionados al impuesto de salida de divisas, eh, cuando tienen que importar, por ejemplo, materias primas. Pero sí, es una anotación importante. Es decir, digamos que yo soy esta empresa, ¿ya? Y yo veo que yo estoy pagando 1.400.000 y veo después que mi competencia está pagando en todos sus impuestos relacionados, los que les mencioné ahorita, está pagando la mitad. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será que estamos registrando las mismas partidas arancelarias? ¿Será que nos estamos tomando todos los beneficios de ley? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué están pagando menos cuando tenemos productos similares y ventas entre comillas similares? O sea, somos de las empresas grandes del país. Entonces, ¿por qué ellos tienen este beneficio y yo no tengo? Yo estoy pagando el doble. En cuanto a los impuestos ya de fin de año, normalmente esos los vemos aquí en el PG, los tenemos aquí abajo. En lo que es la utilidad antes de impuestos, aquí están ya los rubros de impuestos, estaban dentro de aquí de los gastos operacionales, dentro de esta pestaña de gastos. Están estos impuestos como el IVA o el impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, ya después mi utilidad antes de impuestos, ya es donde tengo que calcular el 15% que yo le pago a los trabajadores, ¿ya? Y el impuesto causado, que es el 22 o el 25%, depende del tamaño de la industria y bueno, y si tengo beneficios o no tengo beneficios tributarios. Entonces, no sé si por ahí un poquito te ayudé resolviendo esa duda, esa inquietud. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias Saúl a ti también por tu pregunta. Chicos, ¿alguna duda, alguna otra duda? ¿No? Si no podemos, como habíamos quedado, ¿no? Aleatoriamente un par de grupos que nos vayan indicando cuál fue su análisis para hacerlo de la forma más aleatoria. Nuestro invitado, Sebas, que nos ayude a ver con un número del 1 al 19, así. Son 19 grupos. El 18. 18, chévere. A ver, el grupo de Cristian, Jaela, Jefferson y Yomara. Para que nos indiquen, pueden compartirnos pantalla, nos pueden explicar qué fue lo que ustedes analizaron. Cristian, Jaela, Jefferson y Yomara. O Yaela creo que es, ¿no? Hola, Hola. soy Yomara. Sí, hola Yomara. Sí, de mi parte hubo una confusión porque no le analizamos el link que nos enviaron, solo lo que es el documento de Excel. Perfecto. ¿Está bien? Ajá. Cuéntanos, En- ¿qué sí, analizaron? lo que nos llamó un poquito la atención es que el capital en todos los años en las dos empresas siempre es el mismo, o sea, no, pues, en la una empresa siempre es el mismo, que es de 38,000, pero en la otra empresa, como me va pasando los años, varía un año, pero en los otros 2 años es igual, perdón. Entonces, eso es lo que nos llamó la atención, igual en el que la una empresa tiene más ventas que la otra empresa, pero lo analizamos que fue porque tenía o sea, más ingreso, más inversión, perdón. Eh, entonces, eso. También que la primera empresa de cartones nacionales tenía, a ver, esperen un ratito. ¿Dónde está? Aquí está. La mano de obra tenía más cara también. Y la otra, era demasiada la diferencia con la una empresa y la otra.
Ya, o sea, sí, eso yo más o menos le fui analizando. No sé si mis compañeros quisieran dar otro punto de vista. Eh, Perdón, buenos días. Buenos días. Eh, ok, también vimos en la ventana de pasivos, me parece que eran los impuestos diferidos, que en la empresa de cartones no se pagaba eso, mientras que en Grupo Pasa, el grupo papelero sí. Así es. También algo importante que vi, bueno, algo que me llamó la atención a mí, fue que en relación de los números de las ventas mensuales por empleados en el grupo de cartones nacionales es menor a la que es en la otra empresa, de Grupo ASA, Grupo Papelero, es mucho mayor en esa empresa. Tiene menos empleados, pero las ventas mensuales por empleado es mucho mayor. Eso me pareció algo muy interesante. Ujú. Así es, justo me estoy aquí anotando esos que me están diciendo para ir después repasándolos. Buenos días con todos. De mi parte, lo que a mí me llamó la atención es que del grupo, en el patrimonio del grupo papelero S.A., siempre se nota que hay una tendencia a seguir subiendo su patrimonio. En cambio, tal vez el de cartón nacionales es mayor, pero hay como que una subida, una bajada, una subida. Perfecto, aquí está el patrimonio. Perfecto. Listo, ahí opinaron los 4 chicos del grupo 18. No sé si Sebastián alguna comentario, retroalimentación de todo lo que estaban como analizando. Sí, bueno, yo creo que lo principal, por así decirlo, no lo principal, pero un punto que puede ser, que bueno, que la verdad es un poco confuso y es súper técnico, es el concepto de impuestos diferidos. Normalmente, la política de cada una de las empresas es totalmente diferente, depende de su contador, de su gerente financiero. Aquí dentro de nuestra plataforma tenemos información desde el 2014 de todas las empresas ecuatorianas, son más de 100.000. Y claro, y hemos visto casos y casos de empresas que tienen, que no ponen, que ponen. El tema de impuestos diferidos es a través de de ciertas técnicas contables como las MIP, yo puedo decir que el impuesto o este efecto que estoy calculando ahorita, por ejemplo, sea como depreciación o sea provisión para de deterioro de mi inventario, no es algo que sucedió este año, es un efecto que yo voy a tener o que ya tuve en años anteriores, la primera vez que calculo, o que puede ser que voy a tener efectos en años posteriores, ya que no me afectó ahorita, pero entonces ya una provisión para años anteriores o una provisión cuando yo estoy haciendo el cálculo o hice el cálculo de la primera vez de la implementación de las NIF, algo que sucedió en el país unos 10 años atrás. Entonces, en base a esto se van generando estos impuestos diferidos. Es un tema bastante técnico y de bastante profundidad, pero ya que se mencionó, quería comentarles un poquito. Perfecto. No sé cómo procedemos ahorita. Tal vez vemos el análisis de algún otro grupo o alguna duda que tenga algún otro grupo y de ahí sí ya podemos pasar como al análisis de los datos de Sebas para que les dé la retroalimentación. Entonces, a ver, otro número, vean, Sebas, al 19, por favor. La mitad, el 9. Ya. A ver, el grupo 9 está Brenda Arcentales, Christopher Reina y Mars Ramírez. Entonces podemos empezar igual que el otro grupo, uno por uno, tal vez con Brenda Arcentales. Cuéntanos, ¿cómo les fue en este taller? Sí, algo bajito. Ahí. Ahí está un poco mejor. En nuestro caso, por parte de nuestro grupo, la verdad, estuvimos un poco perdidos. Pero lo que a mí... Ay,
puedo compartir pantalla. Ya puedo compartir. Ahí, por fin, inténtale, Brenda. Ahí sí se ve. ¿No? Sí. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, 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 sí. estamos viendo. Ah, ya. En nuestro caso, yo tenía una como que, no sé, inquietud al momento de observar lo que es el promedio mensual de ventas, que vemos que la primera empresa, que es de los cartones nacionales, tiene en el primer año presenta un valor menor al de los siguientes años, lo cual creemos que es algo positivo, ya que como que las ventas se han ido como que aumentando. Sin embargo, en esto bueno, en mi caso me puse a pensar sobre lo que es en sí cómo es que se da tanto las ventas en un año. O sea, como dice mensual, es como que si es que no sé cómo es como que la primera parte vemos que es un gran aumento desde 2017 a 2018. Entonces, las ventas mensuales, no sé si estas, a lo que se registran, se tienen que hacer de forma, no sé si hacerlo de forma diaria o de forma así como que general, del mes de enero se hizo tal venta o del mes de febrero tal venta, así, o no sé si la empresa trabajará como que con facturación diaria. Eso creo que son detalles de la empresa que al ser gente externa no se conoce. Sin embargo, me parece como que algo necesario porque se da un gran cambio. Ya sé que es significativo que las ventas aumenten, pero igual no sé si es algo crucial que se debe detallar debido a que las ventas han aumentado, ya que en ciertos factores creo yo que tanto afecta lo que es la calidad, promociones, descuentos. Entonces, eso me llamó un poco la atención, que solo me da como que un promedio mensual de ventas y ya. Eso por mi parte. Perfecto, no sé, bueno, de una vez, para aclarar un poquito de este punto, sí, como bien dices, no tenemos el detalle en sí de la operación de la empresa. Sin embargo, los procesos normales de estas empresas, que ya en sus procesos contables, en el día a día, ellos vayan registrando todas sus ventas, todas sus compras, todos sus gastos, y al momento de llegar al fin de año, cuando ya emiten sus balances finales, hacen los cruces, contabilizan todas las provisiones, sacan su balance final de fin de año, en este caso el estado de resultados, como les comentaba al comienzo, acumulado de enero, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ahí vamos a ver unas ventas totales. Entonces, lo que nosotros hicimos para sacar un promedio es simplemente esas ventas totales las dividimos por 12 y tuvimos este promedio de aquí, que es un promedio mensual, es decir, es un promedio básico diciendo, bueno, en promedio las ventas de estas empresas son de 13 millones, el año 2018 subieron a 17, esto quiere decir que incrementaron sus ventas y acá también subieron un poquito más. Y lo mismo aquí, de 9.900.000, que era su promedio mensual de ventas, es decir, las ventas totales del año, las dividimos para 12. Esto en sí no es la realidad, ya que pueden ser, por ejemplo, los cartones dependen bastante de la exportación. Entonces, hay temporadas de exportación, por ejemplo, de frutas, de cajas de banano, dependiendo de las fechas de producción de los productores locales. Entonces, hay meses en el año que tienen más ventas y hay meses en el año que tienen ventas. Sin embargo, nos da un promedio mensual para tenerlo como punto de referencia, ¿no? Chévere, Sebas, muchas gracias. Creo que tal vez por cuestión de tiempo, no sé si les parece, ya podemos pasar a tu análisis, Sebas, como el análisis de estas dos empresas con los indicadores que nos tenías preparados, que vean cómo tenían que un poco resolver. Perfecto, voy a compartir mi pantalla. Chévere, gracias. Y empecemos. Entonces, para comentarles un poquito qué es lo que hacemos o qué es lo que hago yo para hacer este tipo de análisis.
Como les dije, vamos viendo las principales variaciones, vamos viendo cuáles son las cuentas que van sobresaliendo de una empresa con la otra empresa. Ahorita, mientras ustedes estaban haciendo el análisis, yo también me puse a hacer el análisis de estas empresas. Lo primero que hice fue en Excel ver también estas variaciones horizontales, las variaciones de las ventas, cómo fueron variando las empresas. Aquí está lo que nos notamos, ¿sí? La mano de obra, es importante ver los cambios de la mano de obra. Les voy a explicar un poquito el proceso y después vamos a ir en la plataforma viendo todas estas variaciones. Ya, bueno, me pinté las cuentas más importantes, como por ejemplo ventas, el margen bruto, la utilidad antes de impuestos. Y después fui haciendo este mismo proceso en cada una de las pestañas y llegué después a irme anotando análisis. Normalmente lo que hacemos es en una hoja, ya sea en un cuaderno, en una hoja, en Excel, en Word, cada uno tiene su proceso, ir anotando los puntos principales y después nosotros procedemos a hacer un informe, una presentación, un escrito de todos los puntos importantes que sacamos, ya sea un análisis individual de una sola compañía o un análisis comparativo. Bueno, entonces lo que vemos, sí, el incremento en ventas de cada una de estas empresas, la una subió cerca de 53 millones, la otra subió cerca de 38 millones de dólares. Vemos que aquí Cartón Nacionales Cartopel tuvo un mayor incremento en ventas. Después en el margen, vamos viendo acá, yo voy a poner estas notas que estaba haciendo mientras vamos viendo, aquí vemos los incrementos. Después vemos en el margen bruto, si lo vemos de manera porcentual, vemos que el margen sube en esta compañía del 17 al 21%, mientras que vemos que en Grupasa, a diferencia del incremento en ventas que hubo, su margen, su rentabilidad de ingresos menos costo de ventas están ganando menos, baja del 29 al 22%. Después, si nos vamos a los gastos, vemos aquí la variación en los gastos. En valores numéricos, para tener una mejor referencia, lo vemos en porcentual. Vemos que está del 13 al 12 y vemos que bajan del 17 al 16%, aun cuando incrementaron su valor. Sin embargo, proporcional a las ventas son más pequeños, del 17 al 16%, al 17.1, bueno, al 16.8. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La utilidad antes de impuestos. Podemos ver aquí la utilidad antes de impuestos, cómo en Cartones Nacionales Cartopel sube de 5 millones a 20 millones de dólares. Esto quiere decir que todo este incremento en ventas que hicieron, podemos ver cómo les ayudó a subir su rentabilidad del 3.5 al 9.5%. Mientras tanto, aquí vemos en Grupasa, Grupo Papelero, este incremento en ventas, si vemos utilidad antes de impuesto, vemos que baja su utilidad. Tienen más ventas, pero sus procesos, ya sea su compra de materia prima, aquí vemos que el costo de venta subió del 74 al 78% y perdieron 3 puntos. Su costo de producción es mayor. Podemos ver también que sus gastos son mayores. Pues lo ideal es ir entrando en detalle y ver cada una de estas líneas en dónde está el problema, qué es lo que estoy gastando más y por qué ahora, si bien estoy vendiendo más, ¿por qué tengo menos utilidad en la parte de abajo? Vemos el EBITDA también, vemos cómo en una empresa ha ido subiendo el EBITDA, vemos que la capacidad de generar efectivo era 16 millones y ahora es 31. Y en cambio, en el caso de Grupasa vemos que es 17 y ahora bajó a 14. Tenemos otros indicadores importantes que ustedes han resaltado, como las ventas mensuales, el total de nómina, las ventas mensuales por empleado. Es decir, cada vez que yo contrato a alguien, me ayuda a vender más, estoy vendiendo más. Es lo mismo como lo que estábamos viendo en el indicador de los activos, de la rotación de activos fijos, o la rotación de planta de equipo. Si yo compro una maquinaria, compro un terreno, esto debería hacer que de alguna forma mi resultado sea mayor, ya sea mayor ventas o mayor rentabilidad. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pasamos a los activos. Entonces, en los activos lo primero que podemos ver es, si es que abrimos los activos no corrientes, vemos, por ejemplo, clientes. Vemos que en el caso de una empresa, ¿ya? Yo tengo aquí, como les dije, justamente me estaba haciendo igual mis notas. Vemos en el caso de una empresa, bajan 5 millones. En el caso de la otra empresa, sube 7 millones. La forma más clara de poder ver si esto es mucho o es poco lo que está subiendo es teníamos ya una relación en ventas, que la una subía 50 millones y la otra subía 38 millones. Y las cuentas por cobrar no suben en la misma magnitud, de eso es bueno. Si es que vemos aquí, los comparamos con los días cartera,
Vemos que de 110 días en promedio que yo me demoraba en cobrar, ahora estoy cobrando en 74 días. En cambio, la otra empresa se mantiene de 69, baja a 63 y sube a 69. Entonces, se mantiene sus días de cobro. Los días de inventario, vemos que en el caso de las dos empresas bajan de 111 a 85 días, están haciendo más óptimos, no se quedan con inventarios obsoletos, por así decirlo, están rotando más rápido sus productos que tienen inventario. La otra empresa bajó de 158 a 89 días. Entonces tuvo igual una bajada mucho más importante en lo que es su proceso de procesos de inventarios. A ver, si es que nos vamos a propiedad, planta y equipo. En propiedad, planta y equipo, vemos que mientras una empresa sube de ventas, parece que vendió parte de su propiedad, planta y equipo. Mientras que la otra, Grupasa, que creció menos, subió de 27 millones a 41 millones, es decir, hizo una inversión de 13 millones. Si en la parte de abajo vemos la rotación, vemos que antes ellos podían vender 4.27 veces su propiedad, planta y equipo. Ahora solamente la venden 3.79 veces. Es decir, los activos que se compraron todavía no están siendo tan productivos. Puede ser que todavía no terminan de construir, puede ser que todavía no terminan de calibrar bien las máquinas, por lo tanto todavía esta inversión que se hizo, como vimos, no representa todavía en la misma nivel de productividad en ventas como tenían antes y tampoco en rentabilidad, ya que vimos que bajaran sus índices de rentabilidad. Después podemos ver la liquidez, el índice de liquidez aquí. Cartones Nacionales Cartopel tiene de 1.69, bajó a 1.46, todavía está superior a 1. Sin embargo, Grupasa pasó de 1.30 a 1.08. Está acercándose al 1. Y aquí es cuando les decía, este índice del índice de liquidez ácida es importante, ya que si nosotros le quitamos los inventarios de este índice de liquidez, que son activos corrientes dividido para pasivo corrientes, y solamente vemos si los inventarios o la liquidez ácida, ¿cuánto afecta esto? Vemos que el índice de liquidez, en cambio, es 1.22 a 1.05 en el caso de Cartopel, y en el caso de Grupasa es menor a 1, de 0.60 a 0.64. Quiere decir que Grupasa, uno de los mayores complementos que ellos tienen en su liquidez es sus inventarios. Es decir, si la mayoría de inventarios que tienen es obsoleto, son inventarios viejos, inventarios que no se van a poder vender, podrían tener un problema con su liquidez. Días de inventarios, de aquí ya nos vamos a los pasivos. En cuanto a los pasivos, podemos ir viendo, como les dije, los pasivos, los proveedores, cómo fueron variando, los pasivos bancarios, cómo fueron variando. En honor al tiempo, vamos a ver solamente lo que yo tengo aquí en resúmenes, que son los días de proveedores. Estamos viendo cómo hay una baja en días de proveedores, en este caso, en el caso de Cartones Nacionales Cartopel, están pagando más rápido a sus proveedores, y en el caso de Grupasa de 99 días, subieron a 120 días. Eso quiere decir que yo le estoy pagando en promedio a mis proveedores en 3 por 4, 12, en 4 meses en promedio. Es lo que yo me demoro en pagar a mis proveedores. Esto siempre hay que tener cuidado y manejarlo con pinzas. Si es que esto es parte de las políticas de mis proveedores y me permiten que yo les pague en 120 días, está bien. O sea, esto es un promedio. A unos tal vez les estoy pagando más, a otros les estoy pagando menos, pero tengo que tener ojo porque al momento que mis proveedores, por ejemplo, me cierran y me dicen, no, o me pagas o no te despacho, me voy a quedar sin producción y eso podría ser un problema importante. Lo mismo el ciclo de efectivo. Podemos ver que de 122 días, ahora cada dólar está rotando más rápido en la empresa, ahora son 79 días. Y en Grupasa, en cambio, el cambio es mayor, de 129 días a 39 días. Parte de estos cambios, como vimos, son los inventarios. Estamos rotando más rápido los inventarios de nuestra empresa. Nos vamos al patrimonio. Aquí, como vimos, tenemos las variaciones en las cuentas patrimoniales. Como ustedes, como también mencionaron ustedes, una empresa subió de 12 millones a 22 millones. Esto quiere decir que los socios sacaron de sus bolsillos y pusieron en la empresa 10 millones de dólares en el caso de Grupasa para poder hacer estas inversiones que vimos en propiedad, planta y equipo, por ejemplo, para poder poner esta plata y poder comprar esta maquinaria, ya que no vimos un aumento importante en los pasivos bancarios. Entonces, la plata salió por parte de los socios de esta compañía. Bueno, aquí también podemos ver otros indicadores, como les decía, la rentabilidad de los activos. En un caso subió de 2% al 7%. Los activos que tengo están siendo más rentables.
En el otro caso bajó de 10% al 6%. Los nuevos activos que tengo en mi compañía no están siendo rentables. En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio, vemos que en un caso subió del 5 al 16%, mientras vemos que la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad para los socios, en un caso una compañía que estaba en el 22% está bajando al 12%. Esto igual en cualquiera de los dos casos, estamos hablando de compañías buenas, de compañías sólidas en el mercado, que va a ser mucho más interesante que los socios tengan su plata en estas compañías que en un banco, por ejemplo, que quiten toda esta plata, que liquiden toda la compañía y que metan esta plata en un banco. Entonces, ese es un poco el resumen del análisis financiero. Hay que ver con mucho más profundidad, más variaciones de las cuentas, encontrar puntos claves. ¿Para qué sirven estos análisis financieros? Por ejemplo, para analizar a mi competencia, como estamos haciendo ahorita. Quiero ver cómo estoy yo versus cómo está mi competencia. Si soy un emprendedor, me permite ver el mercado. Digamos que yo quiero invertir en una fábrica de cartones. Entonces puedo analizar cómo están las fábricas de mercado en el cartón, cuánto invierten, cuánto venden, cuánto es un promedio de ventas mensuales, cuántos empleados tienen en porcentaje sobre ventas, cuánto les representa, cuánto invierten en publicidad, cuánto invierten en cuánto es su pasivo bancario que tienen, ¿saben necesitan invertir? ¿Cuánto es la inversión que ellos tienen en sus propiedades, en sus equipos, en sus maquinarias, para saber yo tener una relación? Ok, bueno, yo cuento con este capital, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Voy a lograrlo o no lo voy a lograr? Bueno, también en algunos casos los usuarios utilizan para hacer el análisis de sus clientes. Tienen un nuevo cliente, lo analizan, ven su capacidad de pago, ven sus utilidades, sus deudas y con esto negocian los días de crédito que estábamos conversando, los días de pago, los días de crédito. ¿Para qué también puede servir esto? Es decir, yo quiero entrar a trabajar en una empresa, o quiero analizar una empresa, o me gusta una empresa, cómo funciona. Entonces yo puedo entrar y ver si es que en verdad la publicidad que están haciendo los acompañan con sus indicadores de sus análisis financieros, ¿no? Entonces, este es un resumen general para todo lo que es el análisis financiero. Como les dije al comienzo, lo importante para mí es que se lleven de esto. No son las fórmulas, no son el cálculo, es ir identificando los puntos importantes. A la final, las fórmulas las va a encontrar siempre en Google al momento de poner el nombre de la fórmula, sino ir viendo lo que es la utilidad de las empresas, los días, los créditos, los pasivos, de quién es la empresa, si es más mía o es más de los proveedores, tienen utilidad, liquidez, etc. Eso es un poquito lo que yo les podría comentar acerca de los análisis financieros. Perfecto, Sebas, muchísimas gracias. Por favor, todos un aplauso virtual para Sebas, que el día de hoy nos ha ayudado en este día con esta explicación como un poco más práctica de lo que nosotros ya hemos venido viendo a lo largo del semestre. Muchísimas gracias, Sebas, por todo tu tiempo, por tu esfuerzo, tu dedicación y compromiso con nosotros, con nuestros estudiantes, que como verás son un poquito numerosos, pero bueno, con muchísimo agrado hemos recibido el día de hoy esta charla que realmente es muy práctica. Tal vez ciertos conceptos, justo por la premura del tiempo, son necesarios reforzar, pero eso creo que cada uno, si es que los chicos tienen alguna duda con respecto a esto, lo haremos ya directamente en la clase. De todas formas, van a tener el video para que nuevamente lo puedan ver, lo puedan observar si es que algo se les pasó. Y justamente con el fin de reforzar los conocimientos que nosotros hemos adquirido el día de hoy, que son como complementarios a lo que ya hemos hecho, entonces se les va a pedir a los dos grupos que realicen un mapa conceptual o un cuadro mental de los principales conceptos abordados del día de hoy. Entonces, si bien van a volver a tener el insumo del video, cada uno de los profesores, dependiendo del grupo en el cual estén, les darán a ustedes instrucciones de cómo hacer la entrega de este trabajo que será de forma individual. ¿Sí? No sé si quieres acotar algo más, Luis. No, gracias, Steffi. Muchísimas gracias, Sebas. Como me uno a las palabras de Steffi, como decía, te agradecemos muchísimo, bastante útil y sabemos que puede ser bastante información nueva para también nuestros estudiantes, entonces no se sientan como ahorita agobiados por toda la información que hemos tenido. El video está grabado, lo pueden volver a ver y en base al video que les enviemos, ustedes pueden hacer el taller de forma individual, como dijo Steffi. Nada más, con eso creo que podríamos cerrar. Mil gracias por tu tiempo, por todo tu esfuerzo y excelente charla, Sebas. Gracias a todos también por acompañarnos. Muchas gracias. La última les da una invitación. En el caso de que quieran ver o profundizar, pueden entrar a tfcsmart.com.
Y en la parte de abajo tenemos un plan gratuito, un plan de acceso gratuito en el cual ustedes pueden ingresar, registrarse en el caso de que quieran analizar cualquier compañía en el mercado ecuatoriano, quieran ver la información financiera. Y bueno, el mismo análisis que hemos utilizado ahora, ¿no? Pueden ver en la parte de abajo, abajo de los planes, hay un link que dice plan gratuito. Entonces pueden entrar y ver y hacer cualquier análisis que ustedes necesiten de alguna compañía. Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Y solamente por recordarles, chicos, en la próxima semana, día lunes, tenemos prueba del capítulo. Así que, por favor, para que no digan que se han olvidado, que no nos han dicho, les recuerdo nuevamente que tenemos prueba el día lunes. Genial, gracias. Hasta ya me hizo acuerdo de eso. Muchísimas gracias. Gracias, Steffi. Gracias, Sebas. Gracias a todos, chicos. Nos vemos. Un excelente día. Gracias, chicos. Un buen día para todos. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.